Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Me da mucho gusto volverte a saludar. Y pues bueno, ya eh, lista para comenzar con esta segunda clase de inteligencia emocional. Bueno, como te había dicho la semana pasada, hoy vamos a ver ya, vamos a entrar de sí en el tema. En la primera clase, pues bueno, te di una introducción de lo que es la inteligencia emocional, la diferencia que tiene con el coeficiente intelectual. Por ahí te dejé una lecturita del libro que se te hizo llegar. Y bueno, te dejé el desarrollo de un trabajo que ya me hiciste llegar. Así que, pues, vamos ahora sí a arrancar de lleno con esto de la inteligencia emocional. Pero para poder adentrarnos en esta materia, tenemos primero que aprender, pues, qué es la emoción. Ya vimos en la clase pasada qué es inteligencia. Vimos la diferencia de una y otra y ya en base a esto partimos ahora, pues ok, ya sabemos qué es inteligencia, ahora vamos a ver qué son las emociones. ¿Qué son las emociones y sobre todo para qué me sirven las emociones? ¿Son parte de mí? ¿Es algo que entra en mí? ¿Es algo que yo encuentro afuera? ¿Es algo que surge de dentro de mí? Entonces, bueno, tal vez estas son algunas preguntas que pues no solemos mucho sentarnos a cuestionarnos acerca de esto que nosotros sentimos en nuestro interior. Pero bueno, estas clases son precisamente para poder tener un claro concepto de lo que es una situación emocional, de lo que la conforma la emoción y la diferencia que hay entre una emoción y un sentimiento, porque son cosas diferentes. Podemos decir, híjole, es que estoy muy emocionada, eh, o podemos decir también tengo un sentimiento muy fuerte. Son dos cosas muy diferentes. Una emoción es algo que surge en cierto momento y tiene una leve duración. Esa es la emoción. En cambio, un sentimiento ya es más prolongado y es algo que permanece por más tiempo, el cual se puede debilitar, se puede fortalecer, etcétera. Ya tiene un periodo de vida más largo, más prolongado. Sin embargo, la emoción es la que surge en un instante y generalmente solamente dura unos cuantos segundos. Pero bueno, vamos a ver ahora sí ya sus definiciones, pues de una forma más teórica, para que puedas tener los conceptos de lo que vamos a estar viendo en esta materia de inteligencia emocional. Así que bueno, esta es una clase eh, muy interesante porque vamos a empezar a familiarizarnos con todo eso que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y que realmente pocas veces y pocas personas se detienen a cuestionar qué es esto que estoy sintiendo, cómo lo puedo definir y sobre todo cómo lo puedo identificar para entonces yo reaccionar ante lo que siento de una forma inteligente. Así que este es el objetivo precisamente de la inteligencia emocional, el poder familiarizarnos por completo con todo eso que se genera dentro de nosotros, poder identificarlo y en base a eso, entonces, tomar una reacción. Así que bueno, vamos a empezar. Si quieres tomar apuntes, los puedes tomar. Le pausas el video, tomas apuntes y sigues con la reproducción del mismo. Así que bueno, ¿qué es en sí la emoción? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo las podemos definir? Vamos a ver dos descripciones en cuanto a las emociones. Una que es un poquito tal vez más formal y otra que ya es un poquito más coloquial, más entendible a nuestro día a día. Por ejemplo, bueno, las emociones se pueden definir como estados afectivos que experimentamos. Son reacciones subjetivas. ¿Qué quiere decir esto de reacción subjetiva? Quiere decir que, pues bueno, son reacciones muy personales, que no van a ser iguales en todas las personas. Eso significa que son reacciones subjetivas. Al ambiente, o sea, es dependiendo de lo que estemos viviendo en el momento. Y generalmente estas reacciones subjetivas, de acuerdo a lo que estamos viviendo, vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, que estos son de origen innato. Si me preguntas o tal vez te estás cuestionando, ay Dios mío, ¿qué es eso de fisiológicos endocrinos? Pues es donde ya entran
en función nuestros sistemas porque tienen mucho que ver con nuestra reacción emocional. Nuestro sistema endocrino es aquel que produce las hormonas, que regula todo nuestro cuerpo, en el sentido precisamente en el emocional. Entonces, pues bueno, la emoción viene acompañada de estos cambios, porque va a depender mucho del tipo de emoción que estemos experimentando. Ahora, la experiencia juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción, la experiencia de vida me refiero, en donde pues obviamente un niño que tiene muy poquita experiencia de vida no va a reaccionar igual a una emoción o ante una emoción que un adulto, el cual bueno ya tiene una experiencia de vida más larga, donde ya ha tenido diferentes vivencias que lo han ido modificando y que le han ido enseñando precisamente esta diferencia de un sentir y otro. Se trata de un estado también, si podemos seguir definiendo las emociones, que viene impetuosamente, súbitamente, bruscamente. Es algo que no pensamos, ok, me voy a emocionar, voy a permitir que la emoción surja. No, esto no es así. La emoción llega de repente, en el momento, en el instante. Eh, Puede ser en forma de crisis, más o menos violenta. eh, Puede ser también pues de una forma pasiva. Y pues bueno, como lo mencioné en un principio, son pasajeras, no duran mucho tiempo, tienen una duración bastante breve. Ahora, dependiendo por ello de nuestras experiencias, como ya te lo mencionaba, pues dependiendo de eso vamos a reaccionar de una o de otra forma. No hay nadie que reaccione exactamente igual ante la misma circunstancia, ya que a todos nos definen rasgos muy diferentes de personalidad. Pueden ser similares, sí, pero nunca vamos a reaccionar exactamente igual que otra persona. Ahora, la respuesta emocional también se puede determinar como estímulos que surgen de una forma rápida o como impulsos que valoran lo que está sucediendo y nos dan información de lo que es, del significado que tiene ese suceso para nosotros. Así que las emociones son como un lenguaje, si lo pudiéramos decir así, un lenguaje que nos está informando lo que a nosotros nos está pasando justo en ese momento. Ahora, para resumir, y pues porque con la teoría a veces suele ser un poquito complicada, pues bueno, podemos decir que las emociones son respuestas así directas que nuestro cuerpo nos da ante situaciones que ocurren. Esta es la descripción más clarita. Son respuestas que nuestro cuerpo nos da ante situaciones que ocurren a nuestro alrededor, pudiendo ser entre los demás, de los demás hacia nosotros o de nosotros con nosotros mismos. O sea, están las dos vertientes. Pueden ser las respuestas ante una situación con alguien más o ante una situación conmigo mismo que yo esté viviendo en un entorno específico. Ahora, estas emociones, como ya te había mencionado, pues son información sobre cómo debemos actuar ante lo que ocurre para darnos lo que nuestro cuerpo considera que necesitamos en ese momento. La emoción surge para avisarnos, hey, está sucediendo esto y yo requiero esto para poder entonces pues tranquilizarme o volver a mi estado normal. Ahí es donde también entra en aparición o hacen su aparición nuestros sistemas nerviosos, el simpático, el parasimpático, nuestro sistema nervioso autónomo y el central. Pero bueno, esto ya es otro tema, pero está correlacionado, porque todo lo emocional está correlacionado con los sistemas que conforman nuestro cuerpo. Ahora, cuando mejor conozcamos todo esto que vamos a ir escudriñando y estudiando acerca de la inteligencia emocional, cuando mejor sepamos todo esto, pues vamos a tener pues más felices resultados, por decirlo de alguna forma, porque entonces ya podremos tener el absoluto control, el mismo que yo te mencionaba en la clase anterior, porque vamos a identificar, vamos a saber darnos cuenta lo que necesitamos en cada momento. Nos va a dejar de suceder híjole, no sé qué quiero, no sé qué pienso, no sé qué siento.
eso se va a eliminar de nuestra vida. Con el paso de estas clases y al poder tener esta información y sobre todo este entendimiento, vamos a poder aprender a gestionar con toda tranquilidad lo que nos sucede en el momento. Así que bueno, esta educación emocional que yo te comentaba, pues es algo que también vas a poder tú transmitir a los demás, tanto con tu actitud, que eso lo vamos a ver en otra clase, pues como con tus actos, que día con día vas a estar mostrando con las personas que estén a tu alrededor. Pues obviamente la autoestima crece, la confianza en ti mismo crece y esto fortalece tanto tu emocionalidad como tu persona integral en sí en todos los sentidos. Ahora, en el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones. ¿Qué es esto de cogniciones? Es todo aquello que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Entonces, generalmente está involucrado todo este sistema de creencias y todo lo que yo ya sé está muy involucrado en la forma en cómo yo voy a reaccionar ante una situación. Pues bueno, también la experiencia emocional incluye las actitudes que tengo, todo lo que yo creo acerca del mundo, de cómo son las cosas, que pues bueno, entra un poquito lo cognitivo y que vamos a utilizar para valorar una situación concreta. Y por tanto, pues todo este conjunto de cosas que influyen, pues bueno, van a hacernos ver las cosas desde cierta perspectiva. Esto tiene mucho que ver. Recordemos que la realidad de las cosas no es la que nosotros vemos, esa es la que nosotros creamos a consecuencia de lo que nosotros conocemos, que es muy diferente a lo que verdaderamente es. Así que bueno, este conocimiento pues nos va a dar muchas herramientas para poder enfrentar estas realidades de una forma inteligente. Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas o no les han dado más bien la importancia que verdaderamente tienen. Así que pues bueno, han sido catalogadas como poco importantes, como impulsos reactivos momentáneos que no trascienden. Y pues siempre se le ha dado más importancia y más relevancia a la parte más racional del ser humano. ¿Que cuál es esta parte? Pues la forma en cómo piensa, lo racional, lo del cerebro. Si recuerdas, en el video pasado hablábamos de esto, de cómo muchas veces, bueno, la inteligencia se divide en la emocional en el coeficiente intelectual, y cómo muchas veces las personas ponen más atención en el coeficiente intelectual, siendo que lo que va a determinar el éxito, ¿no?, de su vida no es eso, sino su inteligencia emocional. ¿Cómo es que gestiona esas emociones? Puesto que puede ser muy listo, muy sabiondo, pero si no tiene un control de sí mismo, toda esa inteligencia, toda esa sabiduría se puede ir por la borda. Bueno, sabiduría cognitiva, porque ya si hablamos de la sabiduría integral, pues conlleva completamente el control emocional. Así que, pues bueno, ya después, al final del video, vamos a ver, bueno, no vamos a ver, te voy a asignar algo acerca del capítulo que obviamente tenía que ver con esto, de la lectura que te dejé para que la pudieras leer esta semana, de cuando el tonto es listo, ¿ok? Pero bueno, eso es hace un paréntesis. Entonces, como te mencionaba, pues se le ha dado siempre más importancia a lo racional, pero las emociones, al ser estado afectivo, al ser algo que surge, indican estados internos. Es algo que surge de dentro de mí. Son motivaciones, son deseos, son necesidades que yo tengo e incluso objetivos. Aún así, pues es un poco difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura del individuo, aunque bueno, nos puede ayudar un poquito a intuirla, pero pues no la podemos tener así como que en concreto y fundada en algo. Esto es un poquito difícil de tener. ¿Por qué? Porque pues es una emoción que es momentánea, repentina, y pues mucho va a depender, obviamente, y como ya lo dijimos, de las creencias, cultura, educación y actitudes que tenga cada persona. Ahora, vamos a la pregunta.
todas estas emociones, todo este conjunto que ya sé lo que es, que ya sé qué es lo que surge de mí, que va a depender como lo que yo soy, lo que yo sé, en dónde estoy, etcétera. ¿Estas emociones me ayudan en algo o más bien me perjudican o me bloquean? Vámonos poco a poco. Bueno, vamos a ver primero la parte positiva, ¿sí? ¿Cómo estas emociones me van a ayudar? Bueno, las emociones nos pueden ayudar en diferentes aspectos. Si las usamos a nuestro favor, si las usamos como herramienta, pueden ser unas grandes aliadas de nosotros mismos y para ir formando y para ir creando ese caminito que nosotros hemos soñado. Ok, ¿y de qué forma? Vamos a empezar con la principal, que es a conocernos mejor a nosotros mismos, a conocernos mejor. Cuando caemos en esa duda constante de quién soy, realmente no me conozco, no sé lo que quiero, a veces quiero una cosa, a veces quiero otra, me siento completamente confuso en el momento dado en que nos empezamos a preguntar esto. Ok, ¿de qué forma pueden las emociones ser mis aliadas para conocerme a mí mismo? Ok, pues cuando mejor conozca las respuestas de mi cuerpo relacionadas con las emociones, mejor sabré qué emoción es la que estoy sintiendo y qué me está diciendo. Al principio, bueno, esto puede costar y nos va a costar identificarlas, pero obviamente con el tiempo, al igual que todo, como te mencionaba también en la clase pasada, para poder llegar a ser un buen futbolista, pues es con práctica y práctica constante hasta que se llega a ser profesional. Esto es lo mismo, con práctica en el día con día, con trabajo, incluso podemos ir escribiendo lo que sentimos, pues vamos a aprender a darnos cuenta de la forma que yo tengo de reaccionar. No es necesario documentarlo, ¿eh? No es necesario. A algunas personas les gusta, pero simplemente con el empezar a observarnos, ya esta autoobservación nos da mucha y muy valiosa información de quiénes somos o cómo estamos reaccionando. Hay veces que esto lo pasamos completamente por alto y simplemente actuamos en automático. Simplemente pues reaccionamos y nunca nos detenemos a pensar, wow, ¿por qué reacciono así? O a darme cuenta de cómo estoy reaccionando ante las situaciones. Es como que parte de mi vida y realmente no me detengo a ver ni el por qué, ni el cómo, ni el para qué. Pero este es el primer paso, el detenerme, a darme cuenta y a observarme cómo reacciono entre las situaciones que se me presentan. Así que las emociones me van a dar la pauta para que yo comience a conocerme mejor a mí mismo. Ahora, ¿de qué otra forma puedo yo sacar provecho de las emociones? Bueno, porque las emociones nos van a decir de esta forma en el autoobservamiento, nos van a decir qué es lo que necesitamos. Unas veces, pues bueno, vamos a reaccionar con una emoción y otras con otra. Pero lo bueno de conocerlas es que entonces vamos a saber identificar el significado de las mismas. Y esto lo que nos quieren decir y la necesidad que hay detrás de esta reacción. ¿Cómo las vamos a identificar y cómo las vamos a conocer? Eso viene más adelante. Pero esa es la forma en que también la emoción nos puede dar más respuestas de esas preguntas que nos hacemos y nos puede dar respuestas de esas necesidades que tenemos que muchas veces nosotros no podemos identificar. Ahora, al tener un conocimiento de estas emociones e identificación de las mismas, las podremos gestionar. Y entonces, al saberlas gestionar, nos vamos a poder dar a nosotros mismos esa necesidad, más bien a satisfacer esa necesidad que ha sido generada por la situación que se haya presentado. Entonces, una vez que sepamos la emoción, cuál es y lo que nos quiere decir, el habiendo primero observado nuestra reacción, ya solo vamos a necesitar hacer, decir o pensar lo que se nos pide para entonces satisfacer esa carencia que tenemos. Para manejar una emoción y conseguir pues aquello o lo otro que nuestro cuerpo nos está pidiendo por medio de esa emoción expresada. Las emociones también pues tienen
tienen otra variante que es que nos van a ayudar a descubrir recuerdos anclados. Esto es muy, muy importante. Esos recuerdos anclados se llaman engramas. Y esos engramas son precisamente eso, emociones bloqueadas, emociones encapsuladas en nuestro subconsciente que en cierto momento de nuestra vida quedaron ahí guardadas, las cuales por ignorancia, por falta de conocimiento, no supimos gestionar, no supimos manejar, no supimos sanar, no supimos expresar y entonces se guardaron, pero que ante ciertas situaciones se activan. Y entonces algo surge que no entendemos de dónde proviene y por qué reaccionamos de esa forma. Eso es el engrama, eso es el recuerdo anclado, que también vamos a aprender a identificar en cuanto conozcamos cuáles son estas emociones. Así que, pues bueno, generalmente estos recuerdos, cuando se activan, nos provocan dolor, reabren heridas y muchas veces ni siquiera sabemos de dónde provienen. El conocimiento y el control de las emociones, como ya lo había mencionado, van a ayudar a que nuestra autoestima se eleve y se fortalezca. Nos van a ayudar a saber si las cosas que hago en mi vida, en mi día a día, de verdad me gustan. Esto me va a hacer ser honesta, honesto conmigo mismo, porque voy a identificar si de verdad lo quiero hacer, si de verdad me satisface o lo hago por una creencia arraigada que tengo o por quedar bien con otra persona, por rutina o porque tengo una presión emocional por medio de algo o de alguien, en fin, esto nos va a ayudar a ser honestos y directos con nosotros mismos. Ahora, al fin y al cabo, pues bueno, las emociones, el objetivo de las mismas es ayudarnos a llevar una vida más placentera, a llevar una vida más fluida en todos los sentidos, teniendo la inteligencia de crear un ambiente favorable, no importa el contexto de lo que esté viviendo, sino la actitud que yo tenga ante eso que estoy viviendo. Así que, pues bueno. Vamos a ver cuáles son las emociones. Ahora sí, ya vimos en qué nos van a servir, ya vimos qué son las emociones, ya conocimos la descripción de las mismas, pero ahora vamos a ver, pues, de qué forma, más bien, cuáles son y de qué forma ya identificándolas, entonces ya las puedo ir integrando a mi conocimiento y a mi favor para entonces yo manejarlas y que no sean ellas las que me manejan a mí. Bueno, las emociones se dividen también en primarias y en secundarias. Vamos a ver primero las emociones primarias. ¿Cuáles son estas emociones? Así que si quieres tomar nota, está bien. Las emociones primarias son las emociones básicas, las que sentimos en el fondo y las que cuando se definen, las que definen verdaderamente lo que yo estoy sintiendo. Cuando siento que estoy triste y que no hay ninguna otra emoción detrás, o sea, solo estoy triste, entonces hablamos de estas emociones que son las primarias. Pero a veces puede que haya algo escondido detrás de esa emoción. Eh, Puede ser que inconscientemente sí estoy triste, pero esto está provocado por otra cosa, por esos recuerdos anclados, que al sentirme triste ni siquiera sé la razón por la cual. No sucedió algo que me llevara a esa tristeza, simplemente surgió y no tengo pues conscientemente una razón por la cual me estoy sintiendo así. Entonces ahí entran las emociones secundarias, pero ahorita nos vamos a basar en las primarias, que es, por ejemplo, lo que estoy sintiendo en el momento. Siento tristeza, esa es una emoción primaria. Eh, bueno, aquí es donde tengo que aprender a conocer y a identificar. Cuando sé que, ok, me pasó este acontecimiento, lo cual me llevó a que ahorita me sienta triste, es emoción primaria. Ahora, cuando tengo una tristeza muy grande, pero realmente no me pasó nada, por lo cual yo ahorita me siento así, pero me siento así, esa es una emoción secundaria, la que está detrás de la emoción que estoy ahorita manifestando. Entonces, nada más para conocer. Ahora, dentro de estas emociones primarias y secundarias,
también encontramos las emociones saludables y no saludables, porque hay emociones muy saludables, pero hay emociones que no nos ayudan mucho. Dentro de las emociones primarias, que son esas que yo puedo identificar, pues bueno, esas son las que incluyen las emociones saludables, adaptativas, o sea que no me cuesta trabajo estar con esa emoción, pero también está la otra rama que son las emociones no saludables y desadaptativas. Estas cuatro vertientes, bueno, podrían ser dos, porque podrían ser saludables adaptativas, ¿sí? Y no saludables desadaptativas. Estas están incluidas en las emociones primarias, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. Las primeras, o sea, las emociones saludables, adaptativas, son respuestas que genera tu cuerpo ante una situación que está ocurriendo en este momento y que pide que se cubra una necesidad, como ya lo habíamos visto hace unos minutos. Esas son las primarias o las básicas, adaptativas, saludables, ¿sí? Las que las puedo sentir, algo me pasó en este momento y me estoy sintiendo así. Ok. Y necesito cubrir una necesidad. ¿Y sé cuál es? Eso es completamente adaptativo y saludable. Porque bueno, se ha superado los límites eh, en el sentido de que pues puedo reconocer perfectamente lo que me está sucediendo, ¿sí? Ahora, eh, en cuanto a las emociones desadaptativas, que también están incluidas dentro de las primarias, son emociones las cuales pues son ellas las que toman el control. Y entonces esa necesidad que surge ante ese momento que me está sucediendo aquí y ahora, por desbordarme ante la situación que está aconteciendo, no lo puedo satisfacer. No lo puedo satisfacer, ¿por qué? Porque aparte que sí identifico la emoción, pero me desborda la emoción. La emoción es la que toma el control y entonces eso no me permite que yo pueda satisfacer la necesidad, pero entra dentro de las emociones primarias, ¿ok? Recordando otra vez regresándonos tantito para que quede claro, dentro de las emociones primarias, ¿sí? O básicas, que es sinónimo, están las saludables adaptativas y las no saludables desadaptativas. Las saludables adaptativas son aquellas que yo me permito expresar, sentirla en este momento, en lo que yo ya sé que me está pasando por una situación que me acaba de acontecer y sé la necesidad que tengo que satisfacer y lo hago, ¿sí? Esa es la emoción primaria adaptativa saludable. Ahora, la no saludable desadaptativa es esa emoción que sí sé que me está surgiendo porque me acaba de acontecer algo y entonces me enojo, vayamos a poner un enojo, y en lugar de satisfacer la necesidad que podría controlar ese enojo, el enojo me hace desbordar y la emoción toma el control de mí. Y entonces ahí se vuelve desadaptativa, no saludable, ¿ok? Pero está dentro de la misma clasificación de emociones primarias. Bueno, esto es para saber. Ahora, estas emociones primarias, básicas, ¿cuáles son y cómo las voy a identificar? ¿Cuáles son? Muy bien, vamos a conocerlas. Son 5. Son 5 emociones primarias básicas y para irnos relacionando con ellas, para poder tener un recuerdo rápido de ellas, les vamos a poner unas siglas, ¿sí? Que son unas siglas que podemos recordar con facilidad y que son MATEA. MATEA. M-A-T-E-A. MATEA. ¿Ok? ¿Y qué es eso de MATEA? Las 5 emociones básicas, las cuales vamos a ir conociendo y describiendo para entonces poderlas identificar. Vamos a empezar con la primera letra de las siglas MATEA, que son las emociones básicas. M, miedo. La primera emoción básica, primaria,
¿Qué significa esto? Que es parte de nosotros. Sí, señor. El miedo es parte de nosotros, es una emoción natural, es una emoción innata y no tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando no pase a ser una emoción no saludable, ¿sí? El miedo es una emoción natural. Ya cuando llega a degenerarse un poquito en pánico, en terror, ahí es donde ya pierde un poquito su sanidad, porque es una emoción que, vamos a ver, nos puede generar incluso eh, pues varias funciones muy favorables para nosotros o nos puede bloquear nuestro desarrollo. Esto va a depender 100% de la forma en que nosotros lo gestionemos, esta emoción básica que es el miedo. Bueno, ahora, ¿qué es el miedo? ¿Cómo definimos el miedo? El miedo es una reacción a lo nuevo, es una reacción a lo desconocido. ¿En qué momento surge eso? Surge en el momento de experimentar, por ejemplo, un nuevo trabajo, surge ante una situación que desconocemos cómo es que se va a desarrollar, una nueva tarea que nos pongan, una nueva responsabilidad, una nueva circunstancia en nuestra vida que posiblemente no nos esperábamos, o sí, pero como no conocemos exactamente cómo va a ser el andar de esa circunstancia, nos provoca miedo. También puede surgir el miedo también en los momentos de sabernos culpables de un error. Ese miedo también surge cuando podemos aceptar pues bueno, la regamos y que las consecuencias de lo que se va a aproximar, pues van a ser mucho no favorables para nosotros. Lo cual, obviamente, ante esas situaciones que están por venir debido a que tengo que enfrentar las consecuencias de mis actos, me producen miedo. Eh, Fíjate que dentro de las oficinas, dentro de las empresas, es muy común, de manera constante, que nos enfrentemos a nuevas decisiones que van a determinar mucho en nuestras labores profesionales, pues nuestra carrera profesional, cómo la vamos a llevar dentro de los trabajos que nosotros aceptamos o dentro de nuestra vida también. Así que como emoción primaria, el miedo es saludable, es lo que ya te mencionaba, es saludable y pues bueno, está orientado a escapar del peligro. El miedo es como eso que surge para poder huir o salvarnos de algo que esté atentando tanto emocionalmente como físicamente contra nuestra integridad. Cuando aparece como desadaptativa, pues bueno, aquí es donde ya tenemos que analizar nuestro interior, echarnos ahora sí que un clavado para adentro, que puede que siga teniendo, puede ser que esa personita interna pueda seguir sintiendo un miedo con respecto a algo del pasado. Aquí es donde surge también la emoción secundaria, en donde algo del pasado, algo que se quedó como un recuerdo anclado, está provocando que yo sienta este miedo y no la situación presente, sino algo que se quedó pues no sanado y no saldado de mis recuerdos del pasado. Así que ahí es donde surge la emoción secundaria, eh, que pues sí puede ser el miedo también, pero no actualizado, sino más bien ya fosilizado. Es la palabra que yo utilizo. Cuando ya se nos volvió un fósil y está ahí, de repente surge. Así que bueno, eh, el miedo debemos de aprender a identificarlo porque no se parece al enojo y no se parece a la tristeza. El miedo es eso que de nuestro interior proviene y que es donde sentimos un peligro, una vez más te lo repito, por nuestra integridad, tanto física como emocional. Es un dolor, porque se puede definir como un dolor que se siente en esta parte o en el estómago, en nuestro plexo o en el estómago,
que nos hace, nuestros sistemas reaccionan ante esa emoción precisamente y reaccionan ante de esa forma fisiológica de sentir que el estómago se endurece o que en nuestra parte del pecho hay como un vacío, pero de que algo nos está sucediendo en nuestro órgano, que es el corazón. Entonces esa es la forma en que identificamos, esto que estoy sintiendo es miedo. Esto que estoy sintiendo es miedo. El corazón suele palpitar rápidamente cuando el miedo lo provoca algo externo. Solemos también palidecer. Eh, Esto se debe a que obviamente nuestro sistema circulatorio se ve afectado precisamente por esta emoción. Hay quienes sudan, hay quienes se quedan rígidos ante una situación que le provoca miedo, pero todos estos síntomas que empiezan a surgir nos ayudan a en el momento darnos cuenta de, ok, esto es miedo, estoy sintiendo miedo. El miedo es natural, sí, somos seres humanos. Eso de que dicen que el miedo no existe, que el miedo tú lo inventas, no es cierto. El miedo es una emoción natural y forma parte de nuestra naturaleza orgánica. Es una emoción que vamos a sentir todos y en muchos momentos. Simplemente debemos saber identificarla y saber que en el momento en que lo sentimos, solamente va a durar unos momentos y eso nos va a dar también la pauta para ya identificarlo, tratar de tranquilizarnos y poder meter ahora sí nuestro sistema racional para entonces ver de qué forma puedo satisfacer esa necesidad que me está surgiendo en base a ese sentimiento que es, perdón, a esa emoción que es el miedo. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos lo que es el miedo y ya sabemos cómo lo identificamos y de qué forma podemos nosotros reaccionar o actuar para entonces poder bajar el nivel de esta emoción y no permitir que se desborde y que sea la emoción la que nos controle a nosotros. Así que ese es el miedo. Vamos a continuar. Como te dije, las siglas de las 5 emociones básicas o primarias es la MATEA. Ya vimos la M, que es el miedo. Vamos con la A, que es afecto o amor. Ahora, el afecto o amor. Eh, pues, ¿qué es el amor? ¿Cómo podríamos definir el amor? El amor no tiene en sí una definición porque es algo completamente subjetivo. Hay personas que para ellas el amor tiene una descripción completamente diferente a lo que otra persona puede pensar o sentir con respecto a esto. Entonces, esta es una definición que realmente se deja de acuerdo a lo que cada persona piense y sienta con respecto a esta emoción. Pero bueno, el afecto o el amor en sí también está catalogado como un sentimiento, el amor, pero su emoción o la emoción que provoca que se convierta en un sentimiento es el afecto, ¿sí? Primero sentimos afecto, que esa es la emoción de, ay, mira, me cae bien, o sea, hay cierta afinidad, hay cierta química, eh, y surge esa emoción de empatía, surge esa emoción que me hace sentir cómodo con la otra persona, que me hace sentir a gusto, que me hace sentir en confianza y que me provoca una sensación de bienestar. Esa es la emoción que surge en el momento afecto, que obviamente si se consolida, pues llega a formarse el sentimiento del amor. Entonces vamos a verlo como afecto, que también, pues bueno, es esa, o bueno, sí se crea una necesidad en cierta forma y en ciertas etapas de nuestra vida, pues de crear amistades, de tener gente cercana. Eh, no somos, no somos personas que vivamos en la punta de un monte completamente aislados. Generalmente tenemos convivencia e interactuamos con otras personas, por lo cual, pues bueno, surge esa necesidad que es completamente natural de, pues de hacer vínculos, de crear vínculos
y de tener estos afectos que pues nutren nuestra vida y nuestro día con día de muchas formas. También pues bueno, esto nos va a ir permitiendo ir desarrollando, esta emoción del afecto nos va a permitir ir desarrollando rasgos de nuestra personalidad, porque el cómo nos sintamos con una persona nos va a hacer comportarnos de ciertas formas. Entonces nosotros podemos ir definiendo también estos rasgos de personalidad gracias a la emoción del afecto. Pero bueno, hay que tener cuidado también con la forma de que vamos a satisfacer este sentimiento, bueno, perdón, esta emoción, porque debemos también de recordar y de tener presente, pues que no todo lo que vemos bonito es bonito. Regresándonos un poquito a lo que te mencionaba al principio del video, lo que nosotros vemos como nuestra realidad o como la realidad se basa en nuestra concepción de la misma, en cómo nosotros la vemos, mas no significa que esa sea verdaderamente. Por lo cual, cuando surge esta emoción de afecto, la cual conlleva también una necesidad que hay que satisfacer, que puede ser completamente saludable, para que sea más bien completamente saludable, debemos de tener esta percepción también de autoobservación de nosotros mismos, de darnos cuenta que no todo lo que pensamos que es bonito lo es. Y esto es en referencia a otras personas. Podemos sentir un afecto de una atracción muy fuerte por alguien más y pensar, wow, es una persona maravillosa, súper buena onda, me entiende, es una persona que puedo llegar a tener una gran amistad y podemos crear expectativas muy, muy altas y después darnos cuenta, pues que esa persona no pensaba igual, igual, ni sentía la misma emoción y resulta que pues terminó siendo todo lo contrario a lo que esa emoción que me surgió me hizo sentir. Así que, pues bueno, con respecto a otras personas, debemos de considerar esto, que puede o no ser así, por lo cual debemos de ser responsables también y observar muy bien lo que nosotros estamos sintiendo y tener la inteligencia de en el momento en que yo sienta este afecto, que surge esta emoción en mí, ser responsable de lo que yo estoy sintiendo y no culpar al otro de que me defraude, de que tal vez me haya sido desleal o de que no me haya dado ese satisfactor que yo esperaba que me diera. Porque eso no es responsabilidad del otro, es responsabilidad mía. Yo no puedo culpar al otro de no haber satisfecho mis expectativas, porque las expectativas hacia los demás yo las creo, yo las genero y la otra persona no tiene nada que ver. Entonces, el hacernos responsables de nuestros afectos y de por quién surgen esos afectos es solo y exclusivamente nuestra, no del otro. Ahora, esto nos lleva al sentimiento del amor, ¿sí? Este afecto, como te lo mencioné al principio, nos puede llevar al sentimiento del amor cuando ya se vuelve más estable, cuando ya pasó el tiempo requerido para que esto sea un poquito más fuerte y entonces el afecto nos lleva ya al sentimiento. Como te lo mencioné, que son dos cosas diferentes. Bueno, ahora cuando hablamos del amor, el amor, el cual, pues bueno, es muy similar al afecto, en el sentido de que no hay en sí una descripción tal cual para el mismo, porque mucho depende de la forma en que nosotros pensemos, sintamos y todas las creencias que tengamos. Eh, es todo un mundo con respecto a esta palabrita de 4 letras. Es todo un mundo de posibilidades. Eh, Aunque quizá, bueno, algún día se haga un estudio, podría ser preguntándonos verdaderamente eh, qué es lo que provoca este sentimiento que, híjole, puede ser capaz de muchas cosas, incluso de milagros, de situaciones milagrosas por medio de esta
yo más que sentimiento lo veo como energía, porque incluso lo que provoca en nuestro interior es muchas veces indescriptible y muchas veces, hablando ya de una forma científica, no se puede comprobar, obviamente, pero ha creado incluso curaciones milagrosas. Este sentimiento denominado el amor, el cual surge de la emoción del afecto. Así que bueno, esto encierra, es todo un tema que tendríamos a lo mejor que tener una clase diferente y especial para esto. Pero pues bueno, ahorita estamos conociendo las 5 emociones básicas, pero bueno, esto era importante mencionarlo, puesto que pues es una parte muy fundamental de la consecuencia de una emoción que es la del afecto. Así que pues bueno, el amor se convierte en sentimiento, el cual no es lo mismo que apego y debemos saber diferenciarlo, porque mientras que el amor se basa en seguridad, en confianza, el apego más bien está más orillado al miedo, ¿sí? Entonces no debemos de confundir. Cuando nosotros sentimos apego y pensamos que es amor, más bien es ese miedo a que nos abandonen, es ese egoísmo de querer que esa persona esté conmigo, aunque ella tal vez no quiera estar. Eso no es amor. Yo te amo mucho, por eso quiero que estés conmigo sin importarme lo que tú sientas. No, eso no es amor. Eso es apego. Y el apego no deriva de un afecto. El apego deriva del miedo. Así que hay que tener cuidado y hay que entender perfectamente, identificando esto en nosotros. Cuando por encima de lo que el otro sienta, nosotros queremos imponer nuestro sentimiento o nuestra emoción, no tiene nada que ver con afecto y con amor. Tiene que ver con miedo. Porque es esa emoción, el miedo, la que nos da desconfianza, la que nos da descontrol y la que provoca egoísmo, ¿sí? Así que hay que saber identificar y separarlos. Bueno, pues ok, vamos a continuar ahora con la tercera letra de las siglas y ya casi terminamos, que es la T. Ya vimos la M, miedo, la A, afecto, la T, que es la tristeza, ¿sí? La tristeza. La tercera letra de estas 5 siglas que conforman las emociones básicas. Tristeza. Bueno, ¿qué es la tristeza? ¿Cómo puedo identificar la tristeza? ¿Cómo sé que estoy triste? Pues es cuando me siento que fallé en algún objetivo. Es esa sensación de pesar que inunda mi cuerpo cuando siento que no logré lo que yo quería. Pues bueno, en la vida pues está llena y repleta de constantes caídas. Generalmente nos equivocamos, fallamos o no alcanzamos a llegar a donde nosotros teníamos previsto llegar, tanto en la vida profesional como en la vida diaria, lo cual nos provoca este sentimiento de pesar, a veces incluso de dolor, nos duele, eh, incluso está un poquito ligado al sentimiento de vergüenza. Una tristeza puede desembocar en un sentimiento de vergüenza, en donde no pude gestionar esa tristeza y se me convirtió en culpa, se me convirtió en vergüenza y entonces todo eso me puede incluso todavía llevar más allá a un estado menos saludable todavía que es eso, que es la depresión. Así que debemos aprender, sobre todo con la tristeza, a darnos cuenta de qué es lo que nos lo está provocando y de qué forma podemos satisfacer esa necesidad que está surgiendo a consecuencia de lo que estoy sintiendo. Esta emoción es primaria, ¿sí? Es parte de la matea, que son las primarias. Y es saludable también la tristeza. Es muy saludable, obviamente, cuando la identificamos. Y además es útil. Es una emoción súper útil. Puede ayudarnos a enfrentarnos, más bien puede ayudarnos a que enfrentemos el dolor. La tristeza, por ejemplo, cuando estamos en un duelo, que en un duelo no es necesariamente cuando alguien muere, podemos tener duelos de muchas otras pérdidas.
esa tristeza nos puede ayudar a gestionar esa pena, ese dolor, ayudarnos a darnos cuenta que sí hubo una pérdida, pero que también dentro de esa pérdida hubo muchas cosas muy favorables para mí mientras lo tuve o mientras lo viví. Así que la tristeza me da esos dos panoramas, lo bueno y lo que ya no tengo. Pero de lo que ya no tengo hubo mucho que sí tuve y que seguramente puedo conservar. Entonces la tristeza bien gestionada me da las posibilidades para que yo pueda incluso avanzar un poquito más y desarrollarme un poco más emocionalmente. Eh, pero pues también, como ya te lo mencioné, tiene su lado bueno y tiene su lado no saludable. No es saludable cuando hablamos de una tristeza enquistada. Es decir, como yo te mencionaba la otra palabra, que se me volvió un fósil, fosilizada, yo le digo. Cuando ya esa tristeza la sentí y supe que la sentí, pero no satisfací ese vacío que la tristeza me produjo y la dejé. Y traté de ignorarla, traté de negarla y la quise olvidar y no la gestioné. Entonces ahí se enquista, se vuelve como un tumorcito, el cual pues obviamente no hay tumor que sea saludable, ¿verdad? Así que pues bueno, hay que trabajar mucho para volver a sentirnos eh, mejor con nosotros mismos, porque esa tristeza, esa emoción, ese recuerdo anclado, se va a quedar ahí grabado y va a estar activándose continuamente, al igual que el miedo, al igual que todos los demás emociones. Por lo cual, en el momento en que podamos identificar ese vacío que sentimos, esa nostalgia, ese desánimo, poder saber, ok, estoy triste, esto es la tristeza. Me está provocando una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Tu cuerpo te lo va a decir. La expresión de tu emoción te lo va a decir. ¿Cuál es esa necesidad que yo ahorita requiero para poder mitigar esto que estoy sintiendo? Y entonces se realiza, se empieza a trabajar consigo mismo, lo cual te va a llevar a gestionar saludablemente esta emoción y así vas a evitar una depresión. Muy bien. Esto en cuanto a la tristeza. Ahora pasamos a la penúltima letra de estas siglas de las emociones primarias, que es la E, que representa al enojo. ¿Qué es el enojo? Bueno, el enojo puede ser el más común de la vida, el más común, porque todos somos bien enojones y a cada rato sale nuestro enojo. Se hace presente. Y bueno, es una reacción que más bien también deriva un poquito de la frustración que sentimos en el momento. ¿Frustración ante qué? Frustración ante lo que está pasando y que no puedo remediar como yo quisiera. Frustración a que viene una persona y me ofende, bueno, trata de ofenderme y yo permito esa ofensa porque en el momento en que me está afectando es porque yo lo estoy permitiendo. Es algo que también debe de quedar claro. No viene alguien a ofenderme, viene alguien a decirme cosas tal vez pues no agradables a mis oídos, pero de las cuales si yo les doy entrada, entonces se convierten en una ofensa. Si yo no les doy entrada, no me hacen absolutamente nada. Pero el enojo surge precisamente a raíz de esa frustración de no poder hacer eso precisamente, de no poder cerrar ese canal en el que no me hace ningún efecto lo que otra persona me venga a decir. No me hace ningún efecto. Entonces, ante sentirme frustrada porque no lo logro, me enojo y reacciono de una forma agresiva ante ciertas circunstancias o situaciones que se presentan en mi vida. Pues bueno, el enojo puede desatarse por diversos estímulos, no nada más por uno. Hay muchísimas razones por las cuales puede surgir un enojo. Puede ser una mala relación, con amigos, con los papás. Puede ser que no me fue bien en algún efecto social que yo tuve, quedé mal, me vi mal, y pues me molesto, mis reacciones son duras o que no fui recibido en la forma en que yo esperaba que fuera recibido, lo cual me provoca también una frustración que desencadena en un enojo.
Bueno, el enojo está presente en muchas ocasiones. Y sí, como ya te lo había dicho, si no sabemos manejarlo adecuadamente, pues incluso nos puede afectar físicamente y mentalmente ni se diga. Una persona con constantes arranques de enojo, pues obviamente al no ser controlado se va convirtiendo en ira, que es un puntito más arriba del enojo, el cual me va a afectar físicamente porque mis sistemas empiezan a no funcionar correctamente debido a las hormonas que se generan por el enojo, por estas emociones. El sistema endocrino empieza a generar más cortisol, empieza a generar obviamente hormonas como que para poder controlar y estabilizar el organismo con todo esto que estoy sintiendo, que pues bueno, voy a empezar con problemas estomacales, también puede verse afectado mi sistema eh, del corazón, mi sistema circulatorio, perdón, que es el órgano principal, el corazón. Se puede ver afectado mi sistema cognitivo, que es mi mente, mi razonamiento. Tengo tanto coraje que mis neurotransmisores pues no pueden hacer bien su función, su sinapsis, y entonces estoy tan enojada que todo se bloquea y no puedo pensar con claridad, lo cual el no llevarme a pensar con claridad va a degenerar en todo el funcionamiento de mis demás sistemas, porque todo está conectado. Aquí no es de que, ay, no, en mí no está conectado, yo soy diferente. No, todos somos seres humanos y todos tenemos esta interrelación, queramos o no, y no podemos hacer nada al respecto, más que aceptarlo, darnos cuenta de lo que nosotros provocamos, porque todas las enfermedades físicas son provocadas por reacciones emocionales no cuidadas, no gestionadas y no dominadas. Tarde o temprano, el cuerpo lo manifiesta en una enfermedad física. Así que el enojo no encausado, el enojo es bueno, sí. El enojo es bueno porque está dentro de las emociones primarias, pero cuando lo identificamos, cuando en el momento me doy cuenta que estoy enojada y wow, estoy enojada, ok, esto que me está provocando, este enojo, la sensación que me provoca, obviamente me provoca una necesidad que yo tengo que cubrir. ¿Cuál es esta necesidad? Mi reacción me lo va a decir una vez más. Entonces empiezo a trabajar en eso y mi enojo va disminuyendo. El cual, si yo logro dominar esto, pues va a ser completamente favorable para mí también. Ahora, eh, bueno, también se trata de una cuestión muy personal, ¿eh? No quiere decir que lo que me afecta a mí, pues le puede afectar al otro. El otro puede pasar completamente desapercibido ante la misma situación y yo hacer un teatro y un drama de esa situación, siendo que a otra persona le da completamente igual. Entonces, esto es también muy, muy personal. El manejo de estas emociones tiene mucho que ver cómo nosotros filtramos esta información que nos llega. Y generalmente, que también vamos a ver un poquito más adelante, todo lo que nosotros filtramos, que permitimos que entre a nuestro cuerpo, primero que nada entra por nuestra cabecita. Primero que nada es un pensamiento. Lo que nosotros recibimos del exterior o lo que nosotros emitimos del interior generalmente inicia en nuestro cerebro. Así que ese es el primer filtro en el cual debemos de poner especial atención para identificar qué permito que entre y qué permito que salga. Así que ahí está un punto muy clave que si aprendemos y empezamos con esta práctica de a ver qué estoy pensando, me está entrando esta información y qué estoy pensando con respecto a esto, eso es lo que va a definir todo lo demás. ¿Ok? Así que bueno, pues esta emoción famosa del miedo, digo, perdón, del enojo, pues generalmente las respuestas son el luchar contra eso o huir de eso, o sea, no enfrentarlo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también debemos de conocer cuáles son las reacciones que esta emoción me hace sentir y, y pues tomar la más sea favorable para mi situación, porque cada situación va a ser diferente para cada persona. Así que, pues bueno, cuando es esto como emoción primaria y como emoción saludable dentro de lo adaptativo, pues bueno, hay que escuchar a esta emoción, a ver qué nos dice,
actuar en consecuencia de esto para ser más asertivos, porque cuando no es saludable, cuando no es adaptativa y se vuelve un enfado crónico, una ira, pues bueno, va a ser un problema porque entonces va a ser la emoción la que domine, nuestro sistema cognitivo, nuestra racionalidad se va a ver afectada, nuestro sistema físico también, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema endocrino, todo, lo cual pues va a terminar en un montón de enfermedades que pues bueno, nos va a llevar a situaciones muy lamentables, siendo que no es necesario llegar a esto, porque nosotros podemos evitarlo gestionando saludablemente e inteligentemente al identificar que lo que estoy sintiendo es un enojo, ¿sí? Así que bueno, vamos a terminar ya, ahora sí, con la última, que es la alegría. La alegría. Ya vimos miedo, ya vimos afecto o amor, que se convierte en amor, ya vimos la tristeza, el enojo y finalizamos con la alegría, ¿sí? ¿Qué es la alegría? Bueno, mucha gente habla de la alegría y de la felicidad eh, como si fueran dos cosas distintas. Una cosa es estar alegre y otra cosa es estar feliz. Y pues bueno, ¿tú qué piensas, no? ¿Tú qué piensas? Si es lo mismo, si es, tiene que ver una con otra o si las podemos dividir en alegría y felicidad. Vamos a ver. Eh, la teoría da igual siempre que la práctica sea efectiva. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño inciso para dar mi opinión muy personal, ya que esto creo que es un tema muy debatible y opinable. Eso también tú lo puedes reflexionar, platicarlo y ver qué es lo que las demás personas piensan. Porque bueno, podríamos decir que la alegría es algo generado por algún hecho determinado, por algún suceso que pasó en cierto momento, algo más o menos puntual en el tiempo que puede durar, pues posiblemente unas horas, pero que no deja de ser específico en la línea del tiempo. O sea, algo que me da alegría es algo wow, esto me provoca mucha alegría, el que me hayas regalado algo, ¿sí? Me da mucha alegría que me hayas dado algo, me da mucha alegría las palabras que me dices, me da mucha alegría el enterarme de alguna situación. Wow, me está provocando mucha alegría, pero en este momento, ahorita, en lo que está sucediendo. Pero ¿eso garantiza que yo sea feliz? La alegría que experimento en este momento. La felicidad, desde mi punto de vista, es un estado de ánimo persistente en el tiempo. O sea, la alegría puede ser momentánea y la felicidad puede ser persistente. Esto me hace recordar un poquito exactamente lo contrario a alegría y felicidad, que es dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, porque si llega alguien y te pega, o si llega alguien y te da una noticia emocional que te afecte, te va a doler. Eso es inevitable, porque el dolor es parte también de nuestra naturaleza. Somos seres sensitivos y sensoriales que percibimos esa información del exterior o incluso la sentimos en nuestro órgano que es la piel cuando es un factor que nos esté afectando y podemos percibir el dolor, tanto emocional como físico. Pero el sufrimiento es otra cosa muy diferente. No es lo mismo, el sufrimiento es una elección. El sufrimiento es prolongar la sensación de ese dolor por tiempo indeterminado. Y eso yo lo decido. Eso nadie tiene la culpa, ni nadie me lo viene a imponer. Eso yo lo decido. Es una decisión propia. Entonces, si ante una situación que me duele, yo elijo prolongarla, se convierte en un sufrimiento. Y puede ser por tiempo indefinido. Así que eh, el dolor es algo que no puedo evitar, inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ahora, la alegría es algo que también generalmente no se puede evitar, al menos que estés muy amargado, ¿no? Igual el dolor, si no tienes, si tu umbral del dolor es muy bajo, igual y no te duele, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero la alegría generalmente se va a sentir. Generalmente nuestros sistemas reaccionan ante algo que nos produce placer o gozo en el momento. Pero la felicidad es algo que también nosotros elegimos. Es maravilloso,
porque yo elijo. Tal vez no voy a tener alegrías constantemente en mi vida y aún así puedo elegir ser feliz ante las situaciones que se presenten. Esto suena muy romántico, esto suena muy, wow, eso es de sueño, o sea, eso lo dices tú, yo no pienso igual, pero el no pensar igual no significa que estés exento de poderlo experimentar, ¿sabes? Porque todo empieza en lo que pienso precisamente. Entonces, si yo permito empezar a llenarme de estos pensamientos de felicidad, lo más seguro es que yo empiece a provocar momentos de alegría y a la vez prolongar ellos y convertirlos pues en momentos de felicidad, en etapas de felicidad. Así que, pues bueno, la felicidad es un estado de ánimo que yo elijo y que puede ser persistente en el tiempo. Y esto surge a consecuencia de cómo yo voy desarrollando en mi vida, cómo voy yo desarrollando mis pensamientos, mis actuares y mis sentires, lo que me va a llevar a poder elegir este estado de ánimo persistente llamado felicidad, el cual se provoca por medio de la emoción de la alegría. Así que bueno, nada más como para ejemplificar esto, podríamos decir que un padre, un papá, un padre de familia, podría estar enfadado con su hijo porque no quiere aceptar una decisión del papá, ¿sí? El hijo, pues bueno, ya tiene un criterio propio, una edad propia y decide, pues no aceptar eso que el papá le propone. Pero sin embargo, el papá se siente feliz aunque esté molesto, se siente feliz porque se da cuenta que su hijo ya es un hombre, que puede valerse por sí mismo y decidir por sí mismo. Este es como para ejemplificar los estados de felicidad y los estados de alegría. Puede que haya algo que llegue en cierto instante que me provoca mucha alegría, pero termina eso y vuelvo a caer en mi tristeza. Así que no es que vaya ligado uno con otro, sino que es nuestra elección y también nuestra responsabilidad el empezar a aceptar que esos estados de ánimo simplemente son por decisión nuestra. Así que bueno, pues con esto terminamos lo que fueron las 5 emociones básicas. Con esto conocimos lo que es la matea, miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Así que bueno, espero que te haya quedado claro. Eh, si tienes necesidad de tomar apuntes y enviármelos para que yo pueda ver, obviamente, tu resumen, hazlo por favor. Y también lo que te encargo es, en cuanto al capítulo que te dejé asignado para su lectura, que me envíes tus reflexiones al respecto. ¿Qué fue lo que, no que me envíes un resumen de lo que leíste? O sea, no quiero que me vuelvas a escribir lo que leíste, no, sino de lo que leíste, ¿qué dejó en ti? ¿Qué identificaste? Si te identificaste con algo de esa lectura o qué fue lo que comprendiste que ese tema, ese capítulo quiso dar a entender. Necesito que tú me escribas en forma breve, no necesita ser muy extenso, la forma en que tú percibiste ese tema titulado Cuando el listo es tonto. Así que bueno, esa va a ser tu tarea para la semana, ¿ok? Tanto, ahora sí que más o menos tus conclusiones de lo que acabamos de ver en este video, conclusiones personales. Si tienes alguna duda, también envíamela para que yo te pueda ayudar con eso. Y lo que más me interesa son tus conclusiones reflexivas eh, por lo de la lectura que se te dejó asignada desde la semana pasada. Así que bueno, tienes toda la semana. No me lo tienes que enviar mañana ni pasado. Tienes toda la semana como día límite hasta el próximo lunes en la mañana antes de que yo te envíe tu siguiente clase. Así que bueno, por ahora me despido. Espero que estés muy bien, que puedas ver sin problema la clase y quedo a tus órdenes tanto para tus asignaciones como para cualquier duda o comentario que tengas al respecto. Cuídate mucho, te envío un abrazo virtual y hasta el próximo lunes. Bye.